Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Es una alegría poder saludarles a todos los que están conectados y listos para meditar en la palabra de Dios, y saludar también a todos los que tengan la oportunidad de compartir esta reunión. Vaya buscando el libro de Romanos capítulo 1. Allí vamos a tener nuestra meditación en esta noche. Increíblemente nos encontramos a las puertas de una nueva Navidad, y parece ser que cada año se hace más próximo una Navidad de otra. Creo que a todos nos pasa lo mismo. Cuando éramos niños, tardaba una eternidad. Hoy nos sorprende con mucha rapidez. Aunque este año, literalmente, el mundo se vio paralizado por una pandemia. No obstante, el tiempo implacable siguió su curso. Y al finalizar esta etapa, este tiempo, muchas personas tal vez estén pensando que hay muy poco o nada para celebrar en estas fiestas. Pero no así los que somos hijos de Dios, porque nuestra verdadera Navidad es Cristo. ¿Recuerdan el título de la meditación con el cual iniciamos este mes? Nuestra felicidad, nuestra paz, nuestra fe y esperanza no están sujetas a las circunstancias que nos rodean. Todas nuestras bendiciones, todas nuestras riquezas están estrechamente relacionadas a la persona de Jesucristo. Quiero que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios en Romanos capítulo 1 al 4, que dice lo siguiente. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Como primera lección, vamos a ver la promesa del Evangelio de Dios. O sea que el título de nuestra meditación de esta noche es el Evangelio de Dios. Así que veamos cómo Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Siempre es una bendición repasar las grandes profecías bíblicas referidas al Mesías, y este tiempo es una buena oportunidad para hacerlo, ya que el mismo Señor señaló antes de partir al cielo en Lucas 24:44, diciendo: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que les invito a repasar algunas de estas profecías que encontramos en la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos en Génesis, bien tempranito, Génesis 3:15, la victoria del Mesías sobre Satanás. En Génesis capítulo 22, versículo 18, nos anuncia que vendrá de la simiente de Abraham. Isaías, el profeta, dice en el capítulo 7, versículo 14, en cuanto a su nacimiento virginal y en cuanto a que su nombre sería Emanuel. Por su parte, el salmista, en el capítulo 2, verso 7, señala que será declarado Hijo de Dios. Jeremías, el profeta, en el capítulo 23, verso 5, señala que nacerá del linaje de David. Y por su parte, Miqueas, el profeta menor, capítulo 5, verso 2, cita específicamente a Belén, diciendo: Belén, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Estas son las credenciales por las que el Mesías sería reconocido. La Biblia nos revela que Jesucristo es Dios. Cristo es el tema más sublime de toda la Biblia. Y Cristo es el tema central de las profecías. Todas estas promesas un día tuvieron su cumplimiento, como leemos en Gálatas, donde el apóstol Pablo dice en el capítulo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Estos acontecimientos fueron anunciados
por Dios con mucha anticipación, como también podemos leer en Isaías capítulo 48, verso 3 al 5, donde encontramos lo siguiente. Dice: lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro, y barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Qué tremendo, mis hermanos, cómo se dio el cumplimiento a aquellas promesas hechas por Dios. La promesa del Evangelio de Dios. Bien, hermanos, continuamos con la segunda lección. Y tenemos el poder del Evangelio de Dios. Dice nuestro pasaje en el verso 3 y 4, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. ¿Hemos notado las expresiones según la carne, según el Espíritu? Esto claramente hace referencia a la doble naturaleza de Jesucristo. Es decir, que por el lado humano ha sido declarado Hijo de David, y por el lado divino fue declarado Hijo de Dios. Por su deidad inmutable, no podía ser hijo de padre humano, y por otra parte, si no tenía parentesco humano, no tenía legitimidad para probar su humanidad. Entonces, ¿cómo se resuelve este asunto? Aquí vemos cómo Dios actúa poderosamente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendró al Hijo, y a su debido tiempo nació de una mujer que era virgen, y como si fuera poco, muere voluntariamente y resucita al tercer día, sellando así aquel solemne discurso del buen pastor. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Mis queridos hermanos, ninguna mente humana podrá jamás entender totalmente el significado y las consecuencias de la encarnación. No obstante, el evangelista Juan, el encargado de presentar a Jesús como el Hijo de Dios, corre las cortinas de la eternidad pasada y nos deja saber algunas pautas de este gran misterio del Dios hombre y viceversa. Y dice allí en su evangelio: en el principio era el Verbo. Y tenemos la eternidad. El Verbo era con Dios. Vemos la unidad del Hijo con el Padre. Y el Verbo era Dios, su deidad. Y aquel Verbo fue hecho carne, su humanidad. Esta convivencia de la naturaleza humana y la esencia divina, ambas expresadas al 100%, es lo que se llama en cristología la unión hipostática. Las dos naturalezas pueden considerarse por separado, pero no se pueden separar jamás. Ahora repasemos algunas características de la persona de Jesucristo. En primer lugar, como hombre. Jesús, como hombre, crecía en sabiduría. Como hombre, tenía debilidad. Como hombre, estuvo cansado. Como hombre, tuvo hambre, como cualquiera de nosotros. Como hombre, estaba limitado a un lugar. Como hombre, murió. Pero ahora veamos las características como Dios. Como Dios es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente, y como Dios ofreció descanso, como Dios ofreció agua viva, como Dios ofreció pan de vida, y como Dios ofreció y sigue ofreciendo vida eterna. Cuando vemos estas características, esta doble naturaleza en Cristo Jesús, solo podemos atinar
a decir junto al apóstol Pablo, allí en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mis queridos hermanos, este pasaje maravillosamente resume el poder de Jesucristo al pasar por esta tierra. Y llegamos al tercer y último lugar de nuestra meditación y tenemos el propósito del Evangelio de Dios. Por naturaleza, Dios es amor. Él no quiere que ninguno se pierda, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y no nos queda duda de que el propósito de Dios al compartirnos su Evangelio, su mensaje, su voluntad, es nuestra salvación. Ya leímos allí en los versículos 5 al 7, diciendo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Qué tremenda bendición, mis queridos hermanos, es poder entender los planes de Dios para nuestras vidas, entender de sus promesas, de su poder y de sus propósitos. ¿Y cómo hacerlo? Hay una sola manera, es conociendo más y más a nuestro Dios por medio de su palabra. Definitivamente este año 2020 ha sido muy difícil desde todo punto de vista, ya sea social o económicamente. Y en cuanto a la salud, hemos sido duramente golpeados. Muchas familias ni siquiera han podido despedirse de sus muertos, y bajo estas circunstancias es posible que la mayoría de los habitantes de este planeta no entienda el verdadero propósito de la Navidad, y además no tenga motivos suficientes para celebrar una Nochebuena. Pero no nos quedemos allí. Ahora es cuando tenemos que apelar a la fe, a la verdadera fe, para ver la acción de un Dios invisible que parece no hacer nada. Sin embargo, está en cada detalle de los acontecimientos mundiales. Damos gracias al Señor los que fuimos salvos por Jesucristo. Como todos los años, tenemos motivos suficientes para darle gracias a nuestro Padre Celestial, aún por este año que ha sido sumamente difícil. Como escuchamos en una reflexión, nuestro desierto, donde ciertamente el Señor estuvo a nuestro lado. Sin su ayuda hubiera sido imposible transitar este año. Entonces, vemos que tenemos motivos más que suficientes para regocijarnos en el Señor. Y a la hora de nuestra reunión familiar y el brindis, podamos pensar detenidamente en el verdadero propósito de la Navidad. Y cuando pensamos en su nacimiento, inevitablemente pensamos en su muerte y recordamos aquellas célebres palabras de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero no solo el propósito de Dios es nuestra salvación, sino que también es nuestra santificación. Somos llamados a ser de Jesucristo para que seamos salvos, pero también somos llamados para que seamos santos, como dice el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 1 y 4, y leemos allí, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Versículo 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6.
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Queridos hermanos, no sabemos qué nos deparará el próximo año. Lo que sí sabemos es que las promesas de Dios son fieles, que el poder de Dios no ha menguado y que los propósitos de Dios siempre son para nuestro bien. Quisiera terminar con la salutación del apóstol, parafraseando el verso 7. A todos los que estáis en Pilar, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y felicidades a cada uno de ustedes, que el Señor nos bendiga a todos. Amén.